En Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con el economista Pablo Dávalos, que ya está con nosotros vía telemática. Como está, economista? Buenos días, bienvenido, gracias Buenos por días. acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se ha dado al menos un primer paso, y es que la Corte Constitucional haya aceptado a trámite esta demanda de inconstitucionalidad sobre la ley denominada de defensa de la dolarización. Es un primer paso, todavía no es un pronunciamiento como tal, pero es un paso importante. ¿Cómo recibió usted esta decisión y qué expectativa existe al respecto? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y buenos Bienvenido. días a todas las personas que a través de este medio de comunicación nos acompañan. Efectivamente, la Corte Constitucional ha admitido a trámite la demanda que presentamos ya hace varios meses con respecto a la denominada Ley de Defensa de la Dolarización. Recordemos que esta Ley de Defensa de la Dolarización establece la creación de dos nuevos directorios que se denominan directorio financiero y directorio monetario, o junta financiera, junta monetaria, y que está conformada por tres personas que provienen directamente de la banca privada, que son electas por la Asamblea Nacional y que son propuestas por el presidente de la República y que tienen que acreditar experiencia en altas funciones directivas dentro del sistema financiero nacional. Recordemos que en esta ley se habla de la crisis sistémica, recordemos que se eliminan los techos a las tasas de interés para que los bancos puedan poner la tasa de interés que ellos a bien tuvieran, y que se fractura la Constitución al declarar la independencia del Banco Central. En ese sentido, también recordemos que esta ley propone un sistema de cuentas en las cuales el Banco Central tiene que garantizar con los recursos de las reservas internacionales los pasivos privados de los bancos, ¿no? En un expediente que recuerda muchísimo a lo que pasó en la ley de la AGD de 1998, cuando se hizo exactamente lo mismo, que el Banco Central y el Estado ecuatoriano respalden los pasivos privados, las deudas de los bancos privados. Por eso justamente nosotros interpusimos esa demanda de inconstitucionalidad. Ha sido admitida ahora que hay una nueva coyuntura, porque en esta demanda tienen que ir a la Asamblea Nacional el Ejecutivo, la Asamblea, los representantes de la Asamblea, y también tengo que estar yo. Entonces, ahora que hay una nueva coyuntura en la Asamblea Nacional, ahora que este bloque Pachacuti, que está UNES como mayorías, creo que la posición de la Asamblea va a ser diferente con respecto a esta ley. Esperemos que en la audiencia nos acompañen los ciudadanos. Un amicus es una cosa muy sencilla que significa yo estoy de acuerdo con la causa tal y quisiera participar, nada más, ¿no? Entonces, y se remite a la Corte Constitucional, es una especie de correo electrónico que se les remite a la Corte Constitucional indicando que se está de acuerdo con el sentido de la demanda de inconstitucionalidad planteada. Básicamente eso. ¿Cómo está, economista? Un gusto saludarle también. Buenos días. Buenos ¿Usted días, Ale. cree que, por ejemplo, organizaciones de carácter social, académicos, quiénes más podrían sumarse a través de la presentación de estos amicus? Bueno, hay que indicar que se necesita presión social para este tipo Ujú. de iniciativas, porque recordemos que la Corte Constitucional es una corte de derechas, es una corte que ha fallado en contra de la propia Constitución. Recordemos que acaba de quitarle a la Asamblea Nacional su legítimo derecho a pronunciarse con respecto a los tratados internacionales. La Corte Constitucional es un peligro para la democracia, ha demostrado decisiones realmente muy nefastas y en contra de la sociedad, en contra de la Constitución, ¿no? Ha fallado en contra del Cuando pueblo de digo, Quito para pronunciarse sobre el cuidado ambiental en zonas de reserva, como por ejemplo el Chocó Andino. por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es una corte constitucional de mucho cuidado, es una corte constitucional neoliberal, conservadora, ¿no? Que ha tenido decisiones que van en contra del pueblo ecuatoriano. Creo que algún rato habrá que pensar en el recambio de esa corte constitucional, ¿no? Porque realmente son de miedo esos jueces de la corte constitucional, son muy neoliberales, o sea, es la corte de lujo, ¿no? Que la nombró Trujillo, ¿no? Entonces, muy funcional al poder para justamente tratar de inclinar la balanza a este momento al lado de la justicia, al lado de la propia Constitución. No se necesita presión ciudadana, porque si no hay presión ciudadana, la Corte Constitucional puede dejar dormir esta demanda, el sueño de los justos, y simplemente no convocarla nunca más, ¿no? O sea, a la audiencia, ¿no?
para que simplemente las cosas se den. Entonces sí necesitamos, por eso les he llamado a la presión a los amicus, ¿no? Que es simplemente, yo estoy de acuerdo con la causa del economista Ábalos, por favor súmeme a eso, de tal manera que haya la suficiente presión social, el suficiente peso social para inclinar la balanza de esa corte tan neoliberal, tan conservadora, ¿no? Tan nefasta, diría yo, para el país. Economista Dávalos, usted dice que la Corte Constitucional es un peligro para la democracia, que la Corte Constitucional es una corte de derechas, es peligrosa, dice, para la democracia del país. En ese sentido, con esos antecedentes, pues, ¿qué esperanzas tiene de que esta Corte termine fallando a favor de su demanda? La esperanza que tengo en este momento es que apoyen esta demanda bloques importantes como UNES y Pachacuti, por ejemplo, que cambie la correlación de fuerzas. La esperanza que tengo es que se sumen actores sociales a esta demanda. La CONAIE, por ejemplo, podría sumarse a esta demanda, porque ya estuvimos muy cerca de sacarle a la Corte Constitucional en octubre de 19, recuerdo ahí, cuando recusamos a la Corte Constitucional con Jaime Vargas, ¿no? El entonces presidente de la CONAIE. Entonces, espero que esta vez se sumen potentes organizaciones sociales, sectores ciudadanos, para hacer peso, ¿no? Para que la Corte Constitucional vea que no puede ir en contra de la Constitución, porque no le estamos pidiendo a la Corte Constitucional nada más ni nada menos que respete a la Constitución, lo que teóricamente debería ser. O sea, no deberíamos hacer eso, no deberíamos sospechar de la Corte Constitucional. Deberíamos estar tranquilos sabiendo que es una Corte Constitucional que va a defender la Constitución. Pero es tan, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es tan sinuosa esta Corte Constitucional, es tan de derechas, que sí provoca realmente temores, sí provoca suspicacias por parte de la ciudadanía, porque es lo único que se le pide a la Corte Constitucional es defender la Constitución, no se le pide nada más. Se le dice, mire, la Constitución dice que el Banco Central no puede ser independiente, por Dios, dice eso. O sea, no es invento nuestro, ¿no? Lo que acaba de pasar, la Constitución dice que en el 422 que no pueden suscribirse acuerdos internacionales que impliquen ceder jurisdicción soberana en materia de controversias. Eso dice la Constitución, no es invento nuestro. ¿Y qué acaba de hacer la Corte Constitucional? Dice que el CIADI que puede ser suscrito directamente por el Ejecutivo, ¿no? O sea, no le importa el 422. Entonces, cuando la Corte Constitucional tiene ese tipo de antecedentes tan nefastos, tan corruptos, diría yo, uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué le pasa a esta Corte Constitucional? Pues, ¿cómo es posible que no hayan leído la Constitución los jueces constitucionales? No me cabe en la cabeza eso. Les estamos pagando el sueldo a los ecuatorianos para que lean la Constitución, para que comprendan y la defiendan. Entonces ahora, cuando se les pide, se les dice, señores, no, la medicina prepagada no puede ser parte de la regulación de la Junta Financiera, no puede, porque la medicina prepagada tiene que formar parte de la regulación de la Autoridad de Salud Nacional. Entonces, poner a la medicina prepagada a regulación de la Junta Financiera es inconstitucional. ¿Usted cree, economista, que de Pachacutic se puede esperar una reacción, digamos, que vaya en la línea de lo que usted plantea, de defensa de la mayoría de ecuatorianos, de defensa de la Constitución, planteando, digamos, un amicus a favor de esta demanda de inconstitucionalidad que han planteado ustedes, cuando Pachacutic ha sido, a partir del 15 de mayo de este año, parte de un acuerdo político entre la izquierda democrática y Creo, y quienes hoy forman parte de esa mayoría que, digamos, de alguna forma está también siendo parte del gobierno. La señora Zori, el día de su posesión, y esto, digamos, no es un secreto para nadie porque todos lo vimos en Televisión Nacional, en su discurso casi que agradeció por su elección al presidente Lasso. Entonces, ¿usted todavía tiene esperanzas de que Pachacutic tome una posición más firme con respecto a estos temas? Sí, mira, yo confío en Pachacutic de la misma manera que confío en UNES. Recuerda que UNES también hizo alianza con los socialcristianos y con Creo, y UNES además quería que vaya el presidente de la Asamblea un socialcristiano. Pero ya en la Asamblea yo sí confío en UNES, que UNES tenga una posición más coherente, más progresista, ¿no? Porque son acuerdos parlamentarios, pues los acuerdos parlamentarios están hechos para eso. Entonces, cuando los partidos entran en la Asamblea a acuerdos para lograr, si tú quieres, captar posiciones de poder, están para eso. De hecho, eso no quita que cambien su bandera política, ¿no?
Entonces, yo creo que UNES va a apoyar eso. Creo que Pachacute va a apoyar eso. Creo que si UNES, por ejemplo, lograba cuajar la primera coalición que hizo UNES con Social Cristianos y con Creo, entonces creo que se habría electo un presidente social cristiano, pero UNES sí habría tenido una posición progresista, independientemente del presidente. Ahora se cambió la correlación, tenemos un presidente Pachacute, ¿no? Entonces son acuerdos. Entonces no creo por qué los acuerdos puntuales que signifiquen posiciones dentro de la Asamblea Nacional impliquen cambios de ideología política. O sea, yo creo que UNES y Pachacute, e incluso Izquierda Democrática, no cambian su ideología política por esos acuerdos puntuales, ¿no? Pienso yo. Economista Dávalos, suponiendo que la Corte Constitucional falle a favor de su demanda, ¿qué implicaría eso? Implicaría que la Corte Constitucional reconoce que la medicina propagada no puede ser regulada por el directorio financiero, entonces eso sería inconstitucional. Significaría que la Asamblea Nacional no tiene la potestad de elegir directorios, porque constitucionalmente no lo puede hacer. Quien puede elegir directorios y nombrar directorios es el Consejo de Participación Social, entonces eso significaría que no se podría nombrar esos directorios. Significa que el Banco Central no es independiente de la función ejecutiva, porque no se le puede declarar a cualquier entidad de la función ejecutiva independiente de la función de la que forma parte, ¿no? En consecuencia, ya no cabe nombrar un directorio para el Banco Central. Significa que los bancos privados ya no pueden poner la tasa de interés que les dé la gana. No tienen que sujetarse a la regulación del directorio, en este caso, Directorio de Política Monetaria y Financiera o Junta de Política Monetaria y Financiera, que tendrá que definir y regular la tasa de interés en función del país, ¿no? Significa que los bancos no pueden hacer lo que les da la gana y no pueden respaldar el Banco Central con sus recursos, los pasivos de los bancos privados. Es decir, evitar un nuevo feriado bancario. Eso significa esta ley. O sea, en eso estamos tratando de evitar que se dé un nuevo feriado bancario. Imagínate la coyuntura de 1998, imagínate que pone la ley del AGD, ¿no? Y que hay un grupo de ciudadanos que dicen que la ley del AGD es inconstitucional y pelean para que la ley del AGD sea declarada inconstitucional. No. Entonces, si hubiese ganado ese grupo de ciudadanos en 1998 esa inconstitucionalidad de la ley del AGD, no se habría producido la crisis financiera del 99, pues habrían quebrado los bancos, pero no la ciudadanía. El Estado habría estado obligado a utilizar los recursos de los accionistas de los bancos para cubrir la quiebra de los bancos y no proteger a los accionistas de los bancos, ¿no? Entonces, eso pasó en 1998. Con esa experiencia, ahora queremos evitar que se produzca un nuevo feriado bancario, evitar que los ciudadanos sean golpeados por una eventualidad que en la misma ley la llaman crisis sistémica. Economista, en las últimas horas hemos visto ya que está en firme los nuevos precios de los combustibles. Vemos que cada mes, de acuerdo a estas bandas, se va ajustando el valor del galón de combustible, acorde también a los precios internacionales del crudo. Vemos que esa es una cosa que, bueno, empezó en el gobierno anterior, que este gobierno vemos que no lo va a revisar, por lo menos por ahora. Vamos a seguir así. Y por otro lado vemos también ya algunas inconformidades de sectores que incluso apoyaron la candidatura en su momento de Guillermo Lasso. Yo quisiera un análisis suyo desde lo económico en cuanto tiene que ver con lo que está pasando con los precios de los combustibles y hacia dónde vamos a ir con respecto a eso, recordando que la génesis del conflicto político y social de octubre del 2019 fue precisamente aquel decreto 883 que eliminaba el subsidio de los combustibles. Entonces ahora vemos que estos cada vez van más al alza. Y por otro lado, la amenaza o advertencia que hiciera el presidente Lasso este fin de semana a los arroceros, a los bananeros, y yo creo que en general este mensaje no es solo para ellos, sino para todo grupo social que pretenda levantarse o manifestarse en contra de su gobierno, ¿no? Cárcel indefinida, dicho, la ley es la ley, recordando aquella frase que él solía repetir cuando era gobernador del Guayas y que la recordaba acá con nosotros hace algunos días Javier Flores. ¿Recuerdas, Licenia? Entonces sí, yo sí quisiera un análisis suyo sobre el tema de los combustibles y sobre esta postura de Guillermo Lasso, de quien todo el mundo lo veía a él como un gran demócrata, un estadista que se iba a sentar a dialogar con todo el mundo y ahora ha lanzado tremenda advertencia a la gente.
Mira, la Asamblea Nacional la semana pasada había pedido al presidente, a través de una exhortación, creo que fue hecha por Salvador Quispe, que por favor revise los decretos que establecen la liberalización del precio de los combustibles. El presidente de la CONAIE le dice al presidente de la República, de acuerdo, conversemos, pero por favor, un paso previo, derogue los decretos del anterior gobierno con respecto a la liberalización de los combustibles. Entonces, es un pedido del presidente de la CONAIE, es un pedido de la Asamblea Nacional. ¿Cómo responde el presidente? El presidente responde con el decreto 95. El decreto 95 establece la privatización de toda la línea de producción, comercialización, abastecimiento, distribución de hidrocarburos. Eso es el decreto 95. En uno de sus artículos del decreto 95 establecen ya las condiciones para la importación de derivados. Cuando se importan derivados por parte de las empresas privadas, se incorporan utilidades, ¿no? Y se dice la eliminación total de todas las estaciones de servicio de Petroecuador. Es decir, el presidente Lasso no responde con diálogo, no responde con concesiones, responde directamente con privatizaciones, el pedido que le había hecho la CONAIE y el pedido que le habría hecho la Asamblea Nacional. ¿Eso qué significa? Eso significa que la confrontación con el movimiento social y con en este caso con la Asamblea Nacional ya no significa si eso no es plausible, sino cuándo se va a producir. Porque el que apuesta al choque de trenes es el propio presidente Lasso. Él está apostando a eso. Él no está generando las válvulas de escape, si tú quieres, para que la presión social se amortigue en un contexto tan complicado. O sea, ya si el precio del petróleo sube, esa subida del precio del petróleo puede compensar tranquilamente el subsidio a los combustibles y con eso ganar paz social. Y sobre esa paz social construir una política pública que permita solucionar problemas, apaciguar, si tú quieres, esa enorme presión social que está represada ahí y poder construir gobernabilidad en su futuro. Pero el presidente Lasso no está pensando en esos términos. Está pensando en su propia agenda neoliberal y conservadora que continúa la agenda de Lenín Moreno. ¿Eso qué significa? Significa choque de trenes, significa conflicto social. Entonces ya no hay que preguntarse, ¿no?, si va a haber o no va a haber conflicto social, sino cuándo va a ser ese conflicto social, ¿no? Y quién lo está provocando Guillermo Lasso. Por eso dice, claro, que va a simplemente aplicar todo el rigor de la ley a las protestas sociales porque son ilegales, pero en un país que tiene tanta trascendencia y tanta trayectoria y memoria histórica de movilización, ese tipo de advertencias y amenazas no sirven absolutamente para nada. La gente igual se va a movilizar, ¿no? Entonces sí, estamos en un contexto muy especial, en un contexto donde yo le veo casi inevitable el choque de trenes, ¿no? El choque de trenes con su propia sociedad y con la institucionalidad, con la Asamblea Nacional. Economista Dávalos, el argumento del gobierno o del presidente de la República para la suscripción del decreto 95 que usted hace mención es el fortalecimiento de la producción, el incremento de la producción de hidrocarburos y dice que generará esto más inversión para el país y traerá más recursos para el país, porque usted señala que esto es una privatización a la carta que va a ser ventajoso más para las transnacionales y no para el país. ¿No estamos cayendo en extremos? Mira, porque plantea el cambio de los contratos de prestación de servicios que están sostenidos sobre una determinada tarifa a contratos de participación, en los cuales el riesgo lo asume la empresa privada para la ampliación de la frontera petrolera. Y la ampliación de la frontera petrolera se choca con los territorios indígenas en un contexto de plurinacionalidad, en un contexto en el cual le han pedido la consulta previa y vinculante, ¿no? Libre, previa y vinculante. Entonces ahí ya tienes un conflicto, porque el momento en que trasladas de los contratos de prestación de servicios a contratos de participación, el Estado gana menos, así de simple, ¿no? Si antes en los contratos de prestación de servicios con tarifa nosotros ganábamos entre un 45 a un 55% con respecto al precio total, ahora vamos a ganar entre un 15 a un 20%.
Es decir, significa una disminución. ¿Por qué? Porque le vamos a decir a la empresa privada, mira, aquí están los campos y mire, usted abra los nuevos campos petroleros, ¿no? La empresa privada va a los territorios donde están los indígenas y dice, por favor, retírense de aquí que voy a poner campos petroleros, como si eso fuera fácil, ¿no? ¿No? Y como es mi inversión y todo lo demás, ahora de cada barril de petróleo yo me llevo el 80% y le da al Estado el 20%, ¿no? Eso lo uno. Lo otro, la importación de derivados. ¿Y dónde guardan los derivados que importan las empresas privadas? Lo guardan en la misma infraestructura que está puesta por Petroecuador, ¿no? Lo otro es la eliminación de las estaciones de servicio de Petroecuador para pasarlas a las, básicamente a las privadas. Entonces, si ahora vas a una estación de servicio de Petroecuador, esa sirve como baremo para ver el precio, pues, ¿no? Ujú. Pero cuando todas son privadas, terminarás tanqueando, qué sé yo, a $5 la super y a $4 la extra y a $3.50, 4 el diésel. Es lo más probable que va a pasar, ¿no? Entonces, eso significa prácticamente la privatización. Las refinerías, plantean la privatización de las refinerías, y ahí dice, ¿no? La concesión, la iniciativa o la delegación a la iniciativa privada luego de un análisis de situación de las refinerías. Es decir, la privatización de todo, absolutamente todo el sector energético. Eso dice de lo que hemos leído, de lo que hemos advertido, de lo que hemos estudiado el decreto 95. Economista, ¿cómo mira usted, digamos, lo que fue el Guillermo Lasso de la campaña, lo que es de este primer tramo del gobierno? Vamos 47, 48 días en funciones desde que Lasso asumió el poder. En 100 días habrá que hacer una evaluación, si se quiere, un poco más pormenorizada, darle un poco más de tiempo tal vez, pero él advertía que en los primeros 100 minutos iba a corregir todos los problemas del país. Entonces, decíamos hace un momento que una cosa es con guitarra y otra es con violín, ¿no? Pero ¿cuál es el Guillermo Lasso que usted ve ahora? ¿Cómo lo analiza? Mira, yo veo a un Guillermo Lasso con una agenda neoliberal, con una agenda conservadora, pero que está moviéndose con prudencia con respecto a la Asamblea Nacional, porque sabe que en la Asamblea Nacional no tiene los votos necesarios y tiene que construir un bloque. Ha construido en un mes un bloque de 12, 13 asambleístas, a cerca de 30 asambleístas, utilizando la corrupción política, ¿no? Es decir, otorgándoles a esos asambleístas cualquier tipo de prebendas que podrían provenir desde el Estado, pero ya llegó a su límite, creo, ya llegó a su techo. No creo que más allá de 30, porque ya los partidos políticos empiezan a resentirse. Ha construido eso capturando a todos los independientes y quitándole básicamente asambleístas a los socialcristianos, ¿no? Ha quitado un asambleísta a Pachacute, ha quitado un asambleísta a UNES, ha quitado como 3 asambleístas a Izquierda Democrática, tiene todos los independientes y ya tiene un bloque de 30, ¿no? No tiene más capital político que ese. Es decir, llega hasta 30 y necesita 70 votos para que pasen sus leyes o para amortiguar cualquier situación que provenga desde la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, la situación en la Asamblea Nacional para Guillermo Lasso es muy complicada. La situación a nivel de sociedad también es complicada porque en este momento ha ganado la CONAIE un líder indígena que es muy radical, que es muy firme, que es muy ideológico, al cual no se le puede convencer de cualquier manera. Entonces, tiene ahí la sociedad y tiene ahí la asamblea que pueden actuar como tenaza. Pero a pesar de eso no tuvo ningún problema en aprobar el CIADI, por ejemplo, no ha tenido problemas en este momento con el decreto 95, la Asamblea Nacional todavía no se pronuncia con respecto a eso, veamos qué hace la Asamblea Nacional, ¿no? Se ha distanciado con respecto a Lenín Moreno, ha dicho que sus asambleístas voten en contra del informe de Lenín Moreno. No sabemos si después, cuando ya hayan los procesos penales, los procesos administrativos contra Lenín Moreno, haga algo, ¿no? Pero y está tratando de hacer una cosa que parece correcta, que creo que los ecuatorianos aplaudimos, que es la vacunación, ¿no? La vacunación masiva para tener, si quiere, un piso sobre el cual situar su gobernabilidad. O sea, Lazo vacuna para tener gobernabilidad. Entonces, lo que él pensaba hacer, los 100 minutos que él pensaba hacer, se vieron constreñidos por la fuerza de las circunstancias. Al no tener la Asamblea Nacional, al no tener una gobernabilidad potente y un apoyo consistente, entonces el único camino que le queda para construir esa gobernabilidad, ese piso social, es la vacunación, ¿no? Pero la vacunación se le puede ir en contra, pues porque una población ya vacunada puede salir a las calles sin mayor problema, ¿no? Entonces, veamos qué pasa, pero recordemos, es un gobierno neoliberal, es un gobierno conservador, es un gobierno de la élite del poder, de los banqueros.
que nunca bajo ningún concepto va a legislar a favor del pueblo ecuatoriano, que se va a oponer más bien a las leyes que benefician al pueblo ecuatoriano, y que si no es con presión social, si no es con una asamblea firme, decidida, probablemente va a seguir adelante y va a radicalizar su agenda neoliberal. Economista Dávalos, ¿cómo entender que mientras hay niveles de desempleo absolutamente enormes, mientras una clase media está prácticamente desaparecida, ha regresado a la pobreza, mientras la mayoría de los ecuatorianos sufre una crisis económica sin precedentes, la banca en el primer semestre de este año haya ganado 174 millones de dólares en utilidades y que sea el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil quienes lideren esta lista de los bancos que más utilidades han ganado en apenas 6 meses de este año, mientras el resto de la población pues sufre penurias para llegar a fin de mes? Mira, necesitamos urgente, pero así urgente, una ley de alivio financiero. O sea, necesitamos eso ya. O sea, es decir, la gente tiene que decirles a los bancos, mira, ya no te puedo pagar. O sea, ya he hecho todo lo posible para pagarte, pero no puedo pagarte, ¿no? Entrar en un proceso de renegociación sin intereses y sin costos de transacción. Y prolongar los pagos de este año a cuotas mínimas, ¿no? Y que los bancos asuman esa renegociación con base a las utilidades del año pasado y de este año, ¿no? Entonces necesitamos de manera urgente esa ley de alivio financiero porque Ecuador es el único país del mundo, ¿no?, donde los bancos han ganado y siguen ganando sobre la población. El Ecuador es el único país del mundo donde no bajaron las tasas de interés en plena pandemia. En los demás países del mundo bajaron las tasas de interés, los bancos fueron más accesibles con respecto a su población. Aquí no. Aquí los bancos nunca le perdonaron. ¿Qué hicieron con el ciudadano que no pudo pagar? Le reprogramaron y le cargaron intereses sobre intereses en un procedimiento prohibido por la Constitución que prohíbe el anatocismo, ¿no? Y recargaron costos de transacción al ciudadano. Por eso yo creo que necesitamos urgentemente una ley de alivio financiero, ¿no? Nosotros ya como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa estamos ya trabajando en esa ley de alivio financiero, así como trabajamos en la ley de la renta básica universal, ¿no?, para proponerla a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional trabaje sobre la marcha esta ley de alivio financiero. La vamos a proponer a Pachacuti y a UNES para que estos partidos puedan llevarla adelante, la puedan aprobar y con eso se pueda defender a los ciudadanos frente a la agresión que significan los bancos, ¿no? Muchísimas gracias, economista, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El economista Pablo Dávalos, que ha estado con nosotros. Gracias, economista Dávalos. Muy amable.